Hubo un tiempo en el que Televisa era mucho más que una televisora. Era un imperio. Controlaba lo que millones de mexicanos veían, lo que escuchaban, e incluso lo que pensaban sobre la política, la cultura y la vida cotidiana. Durante décadas, Televisa no solo fue entretenimiento, fue poder. Pero ese poder no es eterno. Con la llegada de nuevos competidores, el Internet y un cambio generacional en las audiencias, el gigante comenzó a desmoronarse. Esta es la historia de cómo la televisora más poderosa de habla hispana cayó en una larga y profunda decadencia. Televisa nació oficialmente en 1955 bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre Azcárraga. Aunque la televisión en México ya existía desde principios de los años 50, con la XHTV Canal 4 y la XCW Canal 2, fue con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México en 1973 que surgió lo que hoy conocemos como Televisa. Desde el principio, la compañía entendió que la televisión era mucho más que un medio de entretenimiento. Era un instrumento de influencia política y cultural. El propio Azcárraga Milmo lo resumió en una famosa frase: México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión, debemos darles entretenimiento. Con esta visión, Televisa moldeó gran parte de la cultura popular mexicana. Las décadas de los 70, 80 y 90 fueron la época dorada de Televisa. Durante esos años prácticamente no tenía competencia. La mayoría de los hogares mexicanos sintonizaban sus canales, y los programas de Televisa definían lo que era lo popular en el país. Las telenovelas fueron su mayor carta de éxito. Títulos como Los ricos también lloran, Cuna de lobos, María la del barrio, Rebelde o La usurpadora no solo fueron vistos en México, se exportaron a más de 100 países. María la del barrio, protagonizada por Thalía, fue doblada a más de 20 idiomas y se convirtió en un fenómeno global. Además, Televisa creó íconos culturales que marcaron generaciones. Siempre en domingo, conducido por Raúl Velasco, era la puerta de entrada para cualquier cantante que quisiera triunfar en América Latina. Desde Luis Miguel hasta Shakira pasaron por ese escenario. Otros programas como Otro rollo con Adal Ramones, La carabina de Ambrosio y Chespirito se convirtieron en parte de la vida cotidiana de millones de familias. Pero Televisa no solo era entretenimiento. También era política. Durante el siglo XX, Televisa fue un aliado estratégico del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. La televisora se convirtió en un vehículo de legitimación política. Noticieros como 24 horas con Jacobo Zabludovsky eran prácticamente voceros del gobierno. En las elecciones de 1988, cuando se cayó el sistema en el conteo de votos, Televisa fue parte del aparato que ayudó a legitimar a Carlos Salinas de Gortari como presidente. En el año 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia con la victoria de Vicente Fox, Televisa comenzó a adaptarse, pero nunca dejó de tener influencia. Uno de los momentos más polémicos fue en 2012, con la candidatura de Enrique Peña Nieto. Distintos reportajes, incluso internacionales como el de The Guardian, señalaron que Televisa había dado una cobertura favorable al candidato del PRI a cambio de contratos millonarios de publicidad. El movimiento estudiantil Yo Soy 132 nació precisamente como protesta contra la manipulación mediática de Televisa y su supuesta cercanía con Peña Nieto. Este fue un golpe a su credibilidad, especialmente entre los jóvenes. El monopolio de Televisa comenzó a resquebrajarse en 1993, cuando Ricardo Salinas Pliego fundó TV Azteca. Aunque Televisa seguía siendo dominante, por primera vez tuvo un competidor real en la televisión abierta. Azteca logró arrebatarle parte de la audiencia con programas más atrevidos y noticieros menos alineados al PRI. Sin embargo, lo que realmente marcaría el inicio de la decadencia fue la incapacidad de Televisa para renovarse. Durante años repitió fórmulas en sus telenovelas: la muchacha pobre que se enamora del millonario, la villana exagerada, el final predecible. El público empezó a aburrirse. Al mismo tiempo, la credibilidad de sus noticieros cayó en picada. Jacobo Zabludovsky, que durante décadas fue la voz oficial, se retiró en 1998, y aunque se intentó mantener el mismo formato, las nuevas generaciones ya no confiaban en Televisa como antes. La llegada del Internet fue el mayor desafío para Televisa.
En 2005, YouTube abrió la posibilidad de que cualquiera pudiera subir y ver contenido sin depender de una televisora. En 2010, Netflix llegó a México con un modelo revolucionario, ver series y películas sin cortes comerciales en cualquier momento. Mientras el mundo cambiaba, Televisa tardó en reaccionar. En 2016 lanzó Blim, su plataforma de streaming. Pero Blim fue un fracaso. Su catálogo estaba dominado por telenovelas repetidas y pocas producciones originales. Mientras Netflix invertía millones en series como Narcos o Stranger Things, Blim ofrecía el privilegio de amar y María Mercedes. El público joven simplemente no se enganchó. En paralelo, YouTube y luego TikTok comenzaron a captar la atención de las audiencias más jóvenes. La gente dejó de sentarse frente al televisor a las 9 de la noche. Ahora podían ver contenido cuando quisieran y sin la censura que caracterizaba a Televisa. Los números empezaron a hablar por sí solos. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la televisión abierta en México perdió más del 30% de su audiencia entre 2010 y 2020. Televisa, que durante años tuvo ratings superiores al 20%, comenzó a registrar programas con apenas 5 o 6 puntos de audiencia. En lo económico, Televisa también sufrió. Sus ingresos por publicidad se desplomaron, porque las marcas empezaron a migrar su inversión hacia plataformas digitales como Facebook y Google. La empresa se vio obligada a recortar personal y a vender activos. En 2017, el entonces presidente ejecutivo, Emilio Azcárraga Gallán, hijo del Tigre Azcárraga, dejó el cargo, reconociendo que la empresa estaba en crisis y necesitaba una transformación profunda. Durante décadas, el fútbol fue uno de los grandes bastiones de Televisa. Los partidos de la selección mexicana y de equipos como América y Chivas eran garantía de altos ratings. Sin embargo, este dominio también comenzó a fracturarse. En 2016, las Chivas de Guadalajara decidieron transmitir sus partidos exclusivamente por su propia plataforma digital, Chivas TV, rompiendo con la tradición de Televisa. Aunque la apuesta de Chivas TV tuvo problemas técnicos, marcó un precedente, el fútbol ya no dependía por completo de Televisa. Además, los costos de los derechos televisivos se dispararon, y otras cadenas y plataformas comenzaron a competir, quitándole a Televisa uno de sus pilares más fuertes. En 2021, Televisa anunció una fusión con Univisión, creando la empresa Televisa Univisión, con la idea de competir en el mercado hispano de Estados Unidos y en plataformas digitales. Esta alianza buscaba revitalizar a la compañía, apostando por un nuevo servicio de streaming, VX. Con VX, Televisa intentó combinar su extenso catálogo de telenovelas y programas con producciones nuevas para captar al público digital. Sin embargo, competir contra gigantes como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime no es tarea fácil. Aunque VX ha tenido cierta aceptación en el mercado latino, la percepción general es que Televisa sigue lejos de recuperar el poder que alguna vez tuvo. Hoy, Televisa ya no dicta lo que México ve ni lo que el mundo hispanohablante consume. Sigue produciendo contenidos, transmite noticieros, programas deportivos y telenovelas, pero su capacidad de influir en la opinión pública se redujo de manera drástica. Las nuevas generaciones crecieron con YouTube, TikTok y Netflix, y no sienten el mismo apego hacia la televisión abierta. La decadencia de Televisa es la historia de un imperio que creyó ser eterno, pero que no supo adaptarse a los cambios de la tecnología y la sociedad. Pasó de ser la voz dominante de México a ser una más entre cientos de opciones de entretenimiento. La lección es clara. Ningún monopolio mediático dura para siempre. Incluso el gigante que parecía intocable tuvo que enfrentarse a su propia fragilidad. Y Televisa, la televisora que alguna vez fue sinónimo de poder absoluto, hoy lucha por no quedar en el olvido.